repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Gracias por continuar ahí con nosotros y quiero hacerle una pregunta a ustedes de inmediato, así, como que no nos vamos, como que nos vamos a ir trending. Sin vaselina. Así, rápido. ¿Ustedes en algún momento han pensado en buscar un préstamo a un banco, sea como emprendedor, como empresario? ¿Y qué tan fácil o difícil eso les pudo llegar a ser, José? En mi caso sí, lo he pensado, pero cuando se me informó la cantidad de requisitos que tenía que tener, dije, bueno, pero mi crédito está bien, mi cuenta está bien. Me dice, no, señor, es más de ahí, porque el dinero que usted está pidiendo, ¿verdad? Tiene que justificar, oye, un sinnúmero de no, ¿ok? O de cosas que tú entendías que eran más difíciles. Exactamente. Digo, bueno, yo le voy a enviar a mi abogado y que mi abogado entonces gestione ese préstamo. ¿Y en el caso tuyo, Viviana? Bueno, yo creo que sí es importante tener créditos porque es de la forma que tú alimentas tu crédito, valga la redundancia, ¿cierto? Pero también creo que es demasiado lo que tú dices, José, los papeles, las vueltas, y creo que para pedir un préstamo tienes que tener plata, o sea, plata para pedir plata, entonces me parece como complicado, pero quiero decirles que hoy tenemos una súper experta en el tema que nos va a hablar. Sí, ella se llama Verónica Coleman. Ella trabaja como vicepresidenta en Community Capital de Nueva York, una corporación que presta para empresarios, pequeños emprendedores, pequeños negocios, pero quiero que sea ella la que nos cuente un poquito. Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme hoy día. Es un honor estar aquí. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Verónica, cuéntanos un poquito qué es el tener el crédito listo, el low and ready, como le llaman aquí. Bueno, cuando alguien va a un banco generalmente, número uno, tiene mucha ansiedad, ¿cierto? Tiene mucha ansiedad y piensa cuando va a juntarse con un prestamista, con un oficial de préstamos, si entra la ansiedad de qué es lo que me van a pedir y si es una lista de cosas que te van a pedir. Pero nosotros en Community Capital somos una organización financiera sin fines de lucro. Entonces le quitamos esa ansiedad un poco al proceso de lo que es pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque te ayudamos durante el paso a preparar todos los documentos que necesitas para entrar los documentos al gobierno. Nuestros préstamos son del SBA, so the Small Business Administration, y también del estado de Nueva York. Entonces las dos, tanto como el gobierno y el estado, piden lo mismo todos tus estados del banco, te piden un cash flow projection que se llama, que son las proyecciones de la caja chica por 3 años y ver realmente cómo está ¿cómo se puede decir? ¿Cómo podemos decirlo? En español lo quiero decir, porque es el income debt ratio. ¿Cómo están tus deudas comparadas con tus gastos? O sea, tus deudas comparadas con tus ingresos. No quiero confundirlos. So, lo que vemos es cuánto dinero entra a la compañía mensualmente y después ponemos todo el presupuesto de todo lo que ustedes gastan todo el mes y hacemos una comparación para ver cuánto les queda para ver si ustedes pueden pagar el préstamo. Entonces, Loan Ready es preparándote para que puedas preparar todos tus documentos, todo lo que necesitas y nosotros te caminamos paso a paso para que llegues ahí. Bueno, en este momento José Samboy. Tengo entendido que para las personas que están certificadas como NWLB, les sería más fácil obtener un préstamo. Estoy de un banco comunal como el suyo. ¿Estoy equivocado o tengo la certeza de que sí? Bueno, las reglas un poquito cambiaron con la nueva administración y cambiaron drásticamente. Sí, anteriormente, si te era certificado MWBE, que se llamaba para una empresa de minorías,
muchas veces sí habían préstamos especialmente para empresas de minoría. Ahora es para todo el mundo. O sea, si usted simplemente tiene un income, sus ingresos son bajos, sea de un grupo minoritario o no, nosotros estamos aquí para ayudarles. Sí, por supuesto, nosotros tenemos ayuda en español, entonces sí es mucho más fácil porque ayudamos a hacer todos los documentos financieros en español y nuestra comunidad muchas veces necesita ese apoyo para quitar en sí nuevamente la ansiedad que es en pedir un préstamo. Pero sí hay préstamos, podríamos decir, para comunidades que lo necesitan más que otras, o sea, comunidades que son de menos ingresos. Y estamos más hablando de ingresos ahora que grupos comunitarios de diferentes razas, podríamos decirlo. ¿Cuáles son, hola, te habla Indira, cuáles son los errores más comunes que se tienen a la hora de ir a buscar un préstamo? Porque como decía José, a veces tenemos una idea de lo que vamos a necesitar o lo llegamos a ver como que son muchos los requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos errores que se cometen más frecuentes? El error más frecuente, y ustedes se sorprenderían, porque yo también doy seminarios muchas veces de cómo prepararse en vivo y todo eso, y se sorprenderían de saber la gente que no sabe que no tiene que hacer commingling of funds, que se llama, que es combinar los fondos personales y del negocio. Muchas personas piensan que pueden tener todo ahí, o yo sé lo que es del negocio, yo sé lo que es mío, pero no, tienen que tener dos cuentas separadas. Entonces, ustedes, ese es el error común número uno, que muchas personas de negocio combinan lo del negocio y las cosas personales. ¿Importante tener un plan de negocios cuando se va a solicitar un crédito? Sí, pero no todo el mundo tiene un plan de negocios. Nosotros, Viviana, somos muy afortunadas que vivimos cerca del Centro Empresarial de Mujeres, que ayudan a hacer plan de negocio. Y nosotros también ayudamos a hacer plan de negocio, pero no necesariamente tienen que tener un plan de negocio, pero si tienen, por ejemplo, algunos puntos, cómo fue que se inició el negocio, cuál es el mercado que están tratando de llegar. Nosotros tenemos puntos justamente que solamente son preguntas para poder llegar a esa idea de un plan de negocio. Quisiera también, tal vez, una cosa más que quería agregar sobre la pregunta que me hizo Indira, sobre cuáles son algunos de los errores. Y uno de los errores es, por ejemplo, van a pedir un préstamo y las personas no saben para qué quieren el préstamo. Ellos saben que necesitan el capital porque obviamente lo necesitan o quieren comprar equipos o necesitan más dinero para tener la compañía para gastos o para planilla o para tal vez expandirse, pero no van con la idea clara al banco. Entonces, cuando ustedes van a una organización financiera o un banco, tienen que estar bien seguros qué es lo que necesitan, porque lo primero que mira un oficial de préstamo es el carácter de la persona. Sabe realmente, entiende su negocio y puede llegar y decir, sabe que yo necesito dinero porque en este momento no me está alcanzando para pagar la planilla mensual de mis trabajadores, porque estoy usando el dinero, por ejemplo, para comprar una nevera que se me dañó. Entonces, quisiera ver si me dan un préstamo, ser bien sincero, hablar con carácter, pero entender su negocio bien, cosa que cuando van al banco ustedes saben bien qué es, dónde están parados y dónde está su negocio. Ya, bueno, nos has aclarado muchas informaciones, pero ¿qué pasa si todo eso que me están pidiendo, si esos documentos, estados financieros y demás que me piden, yo no los tengo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay muchos pasos de lo que puedes hacer y nuevamente en Community Capital te ayudamos a ayudar. Yo he ayudado a personas que saben lo que necesitan. Hace poco, recientemente, tenía una clienta que ella quería abrir una peluquería y realmente no sabía cómo conseguir nada, no sabía dónde conseguir las licencias para abrir, no sabía con quién hablar para pedir los bancos de los estados de cuenta. Y bueno, nosotros eso es lo que hacemos. Nosotros damos technical assistance, asistencia técnica que se llama, que ayudamos a conseguir todos los documentos uno por uno hasta que todos están preparados. Ahora también hay centros como el Centro Empresarial de Mujeres, que el Centro Empresarial de Mujeres, si realmente estás pensando abrir un negocio y quieres ver si realmente es algo que puedes hacer,
ellos te ayudan a hacer el plan de negocios, tienen clases que duran como 8 semanas y te ayudan a entender qué va en un plan de negocio, cómo crear proyecciones y realmente al final de las 6 semanas o 8 semanas puedes llegar a saber si esto es algo que realmente es lo que quieres ser y quieres realmente ser empresario. Ok, una vez que se hace la solicitud, ¿cuál es el tiempo que transcurre entre el inicio hasta que usted obtiene ese préstamo? Depende de algunas cosas y, por ejemplo, si usted es una persona que ya pidió un préstamo con nosotros y quiere solamente un speed loan que se llama, que es un préstamo rápido, puede demorarse como a lo máximo 2 semanas. Ahora, si es un préstamo, un micropréstamo que puede ir hasta $75,000, el micropréstamo puede durar, dependiendo cuánto usted se demore en darnos la información que estamos pidiendo. Entonces puede ser, si usted, vamos a decir que usted nos da todo rápido, lo más rápido que puede ser son como 3 semanas. Ahora, hay un préstamo que va desde $50,000 a $250,000, que es un Community Advantage Loan. Es un préstamo federal del gobierno. Ese préstamo puede tomar mucho tiempo porque como es mucho dinero y el gobierno garantiza este préstamo, ellos se demoran por lo menos 1 mes y medio en decir sí o no. Pero nosotros ya antes de que usted vaya a poner los documentos, le podemos decir cuáles son sus chances de que nos aprueben o no. Y durante el proceso también vamos trabajando con usted, cambiando proyecciones y haciendo cosas para ver si podemos hacer que el préstamo trabaje para usted. Verónica, ¿y qué consejo nos podrías dar para tener mayores probabilidades de que nos aprueben un crédito? Bajen como empezamos anteriormente, que bajen cuántas deudas tienen, por ejemplo, porque eso es lo que más nosotros vemos, es que ustedes pueden pagar el préstamo. Entonces, si tienen muchas credit cards abiertas, por ejemplo, con balances pequeños, ir pagando esos balances pequeños, ¿cierto? Combinarlos, cerrar cuentas, no cerrarlas, pero tal vez, porque muchas veces al cerrar una tarjeta de crédito, no ayuda a tu crédito, baja tu puntaje, ¿cierto? Entonces, tal vez simplemente pagarlas y no usarlas, y que cuando muestren sus deudas, se vean que no tienen tantas deudas. Lo que dije anteriormente, tal vez también separando cuentas de, esta es mi chequera personal, esta es mi chequera de mi negocio, o tal vez, si es una persona que tiene un negocio que está trabajando como empresario y recién está empezando, que tenga una cuenta separada, aunque no sea de negocio, pero para que mantenga todas las cuentas separadas. La comunicación con el oficial de préstamo también es muy importante, porque a veces también nosotros podemos ayudarle a entender cuánto es que necesita pedir prestado. A veces hay personas que vienen y quieren $100,000 y está abriendo una compañía de contabilidad, por ejemplo, es un contador y quiere trabajar solo y pedir $100,000 para empezar. Y empezamos a hacer un presupuesto y vemos que realmente no necesita $100,000. Realmente la idea de las personas es diferente y cuando vemos todo el presupuesto se ve que solamente necesita $75,000 o $60,000. Pues entonces tener una comunicación muy clara y ser muy honesto con tu oficial de préstamo. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es ayudar y que seas aprobado. Doña Verónica, ¿cuál es la tasa de interés de esos préstamos? Hay diferentes tasas de interés. En este momento la tasa de interés más baja que tenemos es muy competitiva, es a 6.99% y es solamente en algunos barrios en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque estamos buscando los barrios donde hay más necesidad porque el income es muy bajo, ¿cierto? Entonces, si usted es parte de ese barrio y quiere abrir un negocio en ese barrio, el interés es 6.99. Ahora, si está en cualquier otra parte del estado de Nueva York, es 8.5%. Ahora, si quiere un préstamo de $50,000 a $250,000 y es un negocio que recién está empezando, que es un startup que se llama, el interés sube a 14.5%, pero es un préstamo a 10 años, lo cual la diferencia entre el préstamo que va a $75,000, que es 8.5, es solamente 5 años. Entonces, solamente cuando hace la matemática, realmente termina pagando un poquito menos
mensualmente, pero es porque es a 10 años. Verónica, te queremos agradecer de verdad esta participación con nosotros, ya que le das luz a muchas de esas interrogantes que tienen las personas que tal vez tienen todo para ir a pedir un préstamo, pero no tienen la información, o si no tienen esa información financiera, ya tú le explicaste cómo deben de hacerlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Y antes de irme quisiera decirle algo más que se me olvidó decirlo. Muchas veces las personas piensan que el crédito, mi score, ¿cierto? Tiene mucho que ver. O yo tengo un crédito malo, solamente 600 y no me van a prestar. Si van a un centro comunitario, una financiera comunitaria, no miramos al crédito. Miramos simplemente el historial de crédito. Así que aunque tenga un puntaje bajo, si usted ha pagado todas sus deudas a tiempo, aunque tenga un score bajo, nosotros igual le podemos ayudar. Verónica, y si la gente entonces quiere ir a esos lugares que tú dices o donde tú estás, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden ir a Community Capital, NY.org. Y somos como nuevamente, somos un prestamista sin fines de lucro y estamos asociados con el SBA y el Estado de Nueva York. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por darnos tanta información interesante. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Bueno, yo creo que ya ustedes están claros de que no es solo el crédito, de que si no tenemos algo financiero, ¿qué podemos hacer? O sea, mucha luz de verdad que nos dio en ese camino de todo emprendedor, todo empresario, gente común que necesita un préstamo para avanzar. Pero algo que me llamó mucho la atención es que ella dice que a veces la gente pide, por ejemplo, $100,000, pero cuando hacen el chequeo lo que necesitan son 75. Pero la gente siempre está como, no, pero es que yo necesito esos 25 para dejarlo ahí por si acaso, señores. El colchoncito. Sí. No, pues hacerme una operación, Santo Domingo. Sí. Vamos a ser realistas y a solicitar, uno, lo que podamos pagar, y dos, lo que realmente necesitamos, porque señores, los planes de negocio, todas esas cosas, para ellos ver cómo tú vas a devolver ese dinero, no un regalo, es un préstamo. Es un préstamo y hay que pagarlo, quieras o no. Así es. Bueno, pero lo que sí no tienes que pagar es nuestro cariño y nuestra información. ¿Por qué? Porque nos fuimos trending. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene,